Hoy Banco de México dio a conocer las cifras sobre las remesas y a mí como me gusta hablar en serio de las remesas, de lo que está pasando con ellas y creo, bueno, más bien no creo, estoy convencido que los mejores para seguir este tema son los de BBVA México. Y me da muchísimo gusto saludarte, Juan José Lee, economista senior del BBVA México. Juan José, ¿cómo estás? Hace tiempo que no platicábamos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, David, por la invitación. Sí, hace tiempo que no platicamos del tema y un tema muy interesante. ¿Cómo se ven, Juan José, esta cifra de remesas? Sí, el Banco de México dio hoy a conocer los ingresos por remesas que recibimos en el mes de agosto y crecieron un 7.8%, lo cual ya es un monto muy importante. Ya llevamos casi 4 meses que superamos mensualmente los 5.000 millones de dólares, lo cual es un monto muy importante para el país. Se está perdiendo, pero se está perdiendo velocidad, ¿no? En la entrada de remesas, que a mí me parece, desde cierto punto de vista, totalmente lógico. Sí, es correcto, David. Si lo comparamos con el año pasado fue totalmente fuera de lo normal. Crecimos en promedio un 27%, lo cual fue un crecimiento exorbitante, pero muy cercano a lo que se creció en América Latina y el Caribe. Y a principios de año, durante los primeros 7 meses del año, las remesas crecieron alrededor de un promedio 17% aproximadamente. Pero lo que ocurrió es que en los últimos meses del año pasado, estoy hablando de abril a diciembre de 2021, tuvimos un efecto base porque las remesas crecieron mucho más de lo esperado, casi en cifras de mayores a 30%, lo que nos va a generar que el dato que tenemos ahorita en agosto, que es de 7.8%, y los datos que están por venir de septiembre a diciembre, tengan un menor crecimiento en forma relativa, porque tuvimos un fuerte incremento durante estos meses, durante 2021. Mira, yo creo que dices dos cosas muy relevantes. Una, que se dio en toda América Latina este incremento, que no es como se trató de vender por algunos sectores del gobierno, es que es la mayor confianza en el gobierno. No, es que los migrantes tenían más dinero para enviar a sus familias. Y segundo, creo que también es muy relevante destacar que la tendencia no va a seguir así, no va a ser excepcionalmente alta, como bien decías que lo había venido siendo. Sí, es correcto, David. El año pasado crecimos exorbitantemente 27%. Los pronósticos que tenemos para este año es que las remesas van a crecer aún así de forma exorbitante, 13%. Ya somos el segundo país que más recibe remesas. Ya desplazamos por mucho a China, que se rezagó debido a que tiene un confinamiento muy importante, pero aún estamos muy por debajo de otros países que este año van a cerrar muy alto en recepción de remesas, como Guatemala va a crecer 20% sus remesas, Honduras igual, alrededor del 20%, Nicaragua alrededor del 35% y Brasil también alrededor del 25%, ¿no? Es decir, nos mantenemos en el promedio de la región de América Latina y el Caribe. Y este aumento en las remesas, ¿por qué se da? El factor común que tienen todos los países latinoamericanos, si lo comparas a nivel mundial el año pasado las remesas crecieron como 5%, mientras que en América Latina estás hablando de casi 25% como crecieron. Lo que tienen en común casi todos los países de América Latina es que tienen muchos migrantes en Estados Unidos. La fuerte recuperación de la economía de Estados Unidos y, como tú bien has escrito en varios programas, esta relativa escasez de mano de obra que se dio de forma inesperada en Estados Unidos, donde empleos de $20 la hora, $25 la hora, pues no eran aceptados por los nativos, generó un importante flujo de migrantes mexicanos y centroamericanos y del Caribe hacia Estados Unidos, que no quisieron ocupar esos puestos de empleo los nativos, ¿no? Ahora, yo creo que se dan dos efectos que promueven las remesas. Punto número uno, los programas de apoyo, la recuperación que se ha venido dando, pero yo creo que esto no se sostiene en el largo plazo, porque ya se están acabando, ya se acabó el dinero de los programas de apoyo y yo veo a la economía de Estados Unidos, no sé qué opinión tengas tú, muy cerca de la recesión. Bueno, en Estados Unidos ya tenemos 2 trimestres consecutivos en donde el crecimiento del PIB de ese país
están en números negativos, es lo que le llaman la recesión técnica. Y tú, como bien tú dices, los programas... Es que luego, perdón, Juan José, luego es que yo, con eso es cuando, como en el fútbol, cuando dicen 2-0 lo golearon. Pues no, todavía no. No, no, no. Todavía tiene que ser más. O sea, es dudoso ya 2-0 si los golearon o no, ¿no? No, y es correcto porque, o sea, tenemos 2 meses, bueno, 2 trimestres consecutivos, pero la tasa de desempleo está en sus niveles más bajos en 50 años. Está alrededor del 3.5%, lo cual está hablando de una economía bollante, con mucho empleo. Yo tuve la oportunidad de viajar por California y encontré dos cosas que son empíricamente, porque viajé por muchos lugares de California. Muchos lugares donde están contratando y pocos productos en las tiendas. No que haya carestía, pero sí como no la abundancia que había tradicionalmente. Sí, bueno, eso se explica, bueno, la primera parte se explica por la falta de mano de obra, están contratando a muchas personas. La segunda parte se explica por dos efectos. Un efecto de cuello de botella en las cadenas de suministro que inició desde el año pasado y que aún actualmente continúa en algunos sectores, y el otro, sin duda, una reconfiguración y rompimiento de estas cadenas de producción debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que ha como que reconfigurado mucho de estas digamos, hacer que en otros lugares se produzcan ciertos bienes, y han pasado como a pensar cuáles son los bienes o cuáles son los productos importantes que se deben producir de forma más cercana o dentro del propio país, lo cual creo que a futuro va a beneficiar a México, claro que estamos pegados a la economía más importante del mundo, ¿no? Ahora, decías de recesión técnica, pero esta recesión, ¿qué tanto más se va a extender o qué profunda va a ser desde tu punto de vista, Juan José? Es difícil tener un dato preciso. Las tasas de interés ya están muy elevadas, justamente para poderse contener el efecto inflacionario, que si bien en México es muy elevado, 8.5 aproximadamente, en Estados Unidos es casi igual de elevado, y en la Unión Europea también es una cifra similar. Es difícil saber. Consideramos que sí, en 2022 puede haber una contracción de la economía de Estados Unidos, pero aún así consideramos que las remesas al siguiente año van a seguir creciendo. El pronóstico actual que tenemos para las remesas se mantiene todavía en 7%, porque el principal factor que promueve el envío de remesas a México sigue siendo, digamos, el empleo en Estados Unidos, más que el nivel de producción que hay en ese país. Y bien lo dices, o sea, ya no van a ser esos números atípicos que se registraron en el pasado reciente, pero se va a mantener esta tendencia creciente. Fue, diríamos, un brinco en la historia. Sí, justamente lo que ocurrió es que tanto la economía de Estados Unidos como México no fueron capaces de anticiparse a que esta crisis que ocurrió en el año 2020 por la pandemia es diferente a todas las crisis anteriores. Gran parte de las crisis han sido de carácter financiero, y en esta crisis fue una crisis del tema de salud que no afectó en gran medida al sistema financiero, lo cual permitió que de manera muy rápida se recuperaran todos los flujos económicos, incluidos las remesas, y por tanto incluido la migración hacia Estados Unidos. Pues sí, o sea, pero bueno, hay que seguir tomando con calmas estas cifras de remesas que, como bien dices, son verdaderamente elevadas. Juan José Lee, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti, David, por la invitación.